El gemelo malvado. Desde que era pequeño, me ha cautivado la cultura alemana, su idioma y su país en general. En aquella época tenía 15 años cuando entré a la preparatoria. Desde el primer semestre ofrecieron la TAE, que era como un taller obligatorio adicional a las clases curriculares. Al darme cuenta que ofertaron dentro de las TAEs el idioma alemán como lengua extranjera, no lo dudé, me inscribí de inmediato. No estaba seguro, pero creo que solo en la Prepa 5 de Guadalajara daban como idiomas el francés y el alemán. Iniciamos un grupo grande de adolescentes. En los últimos semestres de la preparatoria ya solo quedamos 5 de la primera generación de la lengua alemana. Mi profesor era un maestro nativo de México con ascendencia de Alemania, el profesor Mario Garibay. Después que terminé la preparatoria, entré al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Como parte de la formación académica, el centro universitario exigía 5 semestres de idioma. De nuevo continué con ese idioma. Traté de mantener un buen nivel de promedio y no tener ninguna materia en extraordinario o de repetición para poder irme de intercambio a Alemania. Intenté irme desde los primeros semestres, pero no fue fácil porque era muy caro. La Universidad de Guadalajara daba un apoyo, pero no era suficiente para todo lo que implicaba irse a un país europeo. Estuve trabajando y estudiando para juntar un poco de dinero. En casa solo éramos 2 personas. Mi mamá fue madre soltera, después de un tiempo se casó y me dejó a cargo de mi abuela. Cuando le dije a mi abuela que me quería ir de intercambio, me dijo que me apoyaría. Ella había sido maestra de primaria, ya estaba jubilada y obtenía una buena pensión. Hice todos los trámites necesarios para irme al extranjero. Recuerdo que me fui a finales de marzo del 2019 a un lugar llamado Colonia, en Alemania, unos días antes que empezaran las clases, porque el semestre iniciaba en abril y terminaba en agosto. Busqué lugares de hospedaje, alguna habitación para estudiante que me quedara muy cerca de la universidad. Encontré una casa de huéspedes a 2 cuadras de la Universidad de Colonia. No alcancé a rentar un cuarto para mi uso personal. Solo pude alquilar una habitación compartida, aunque creo que fue buena suerte, porque mi compañero era de Sonora, México. Me dio gusto saber que tenía como compañero a alguien de mi país. Era una casa enorme con muchas habitaciones. Había hombres y mujeres de distintas nacionalidades, de Chile, de Colombia y de otros países. Cuando fui a mi primer día de clases, me sentía extraño. La mayoría de mis compañeros eran rubios y de ojos azules, y yo era moreno, así que cuando entré al salón, todas las miradas se fijaron en mí. Una compañera de nombre Hannah se acercó conmigo. Enseguida noté su calidez de trato. Nos pudimos comunicar porque ya había terminado mis semestres avanzados de idioma, aunque no era lo mismo. En ocasiones Hannah no me entendía lo que le decía, en otras yo tampoco, pero pudimos entablar una plática agradable. Después de varios días, otros 2 de mis compañeros se acercaron y se presentaron como Paul y Noah. Entre los 4 logramos hacer una buena relación. Tenía ganas de conocer Colonia y sus lugares cercanos, de su cultura, sus tradiciones y su historia. Paul era el que conocía lugares menos comunes. Además, creo que teníamos algo en lo que coincidíamos. A los 4 nos gustaba explorar lugares deshabitados y viejos, como la vez que Paul me llevó al cementerio de Melaten. En comparación con los cementerios de México, desde el principio en el que vi la entrada del panteón, me impresionó su arquitectura. Era una gran entrada con una reja. Al interior un pasillo largo con tumbas a los lados y una gran vegetación, parecía un parque. Una de las cosas que más me llamó la atención fue el arte en sus estatuas. En la mayoría de las tumbas había a manera de adorno, ángeles enormes con sus alas abiertas, la muerte representada con gran esplendor, cubierta con un manto. Era una idea distinta a la que teníamos sobre la muerte. Les pregunté a mis compañeros qué sabían respecto a la santa. Ellos me respondieron sobre una mujer reconocida por su santidad. Entendí que solo hacían estatuas enormes de la muerte, como parte de lo que representa la muerte en sí misma. Después que hicimos el recorrido, a Hannah se le ocurrió ir a un lugar abandonado, en el que decían que se aparecían fantasmas.
Me gustaban los asuntos paranormales, pero me pasaba algo curioso en Alemania. En México siempre era investigador de cosas que no tenían explicación, pero en Colonia me sucedía que sus creencias eran tan distintas a las nuestras, que me sentía un poco atemorizado, porque era algo que no conocía, así que les dije que mejor no lo hiciéramos, pero Paul y Noah me dijeron que solo eran leyendas que se contaban. Lo que íbamos a hacer era mostrar que todo era mentira. Entre los tres me animaron y decidimos que el viernes por la noche iríamos a ese lugar. Noah pasó por mí un poco después de las 9 de la noche. No sé por qué rumbos me llevó. Todavía me confundía mucho con las rutas. Llegamos por Hannah y Paul. Ellos ya nos estaban esperando. Nos alejamos un poco de la ciudad. Por lo que vi, se trataba de un hospital abandonado en el que decían se aparecía una mujer vestida de blanco. Paul llevaba linternas para todos. En cuanto llegamos al lugar nos estacionamos y nos dio una linterna para cada uno. Desde el momento en que me bajé del auto, comencé a sentir un poco de temor. No sabía a qué, pero me sentía perturbado. Era la primera vez que me sucedía eso. Con frecuencia en Guadalajara jugábamos con las cartas del tarot y la ouija, pero nunca nos sucedió nada extraño. La sensación que tenía era distinta. Me daba la impresión de sentirme vigilado, como si alguien más estuviera con nosotros. Me acerqué con Hannah para decirle lo que me pasaba. Ella me dijo que no me preocupara. No era la primera vez que iban a ese lugar. Nunca vieron nada, a excepción que llegaron a escuchar voces al interior del hospital, pero entendían que había muerto mucha gente ahí. Eran los ecos de las energías guardadas por tantos años. Hannah y yo nos quedamos rezagados. Adelante iban Paul y Noah. Los dos se habían adelantado mucho. Iban aluzando el camino con las lámparas, porque había una oscuridad absoluta. Hasta allá no alcanzaba a llegar la luz de la ciudad, ni tampoco había luna, por lo que hubo ocasiones en las que estuve a punto de caerme. Mientras caminaba, noté que mis amigos se metieron al interior de una habitación. Después salieron corriendo, gritaban muy asustados. Primero pensé que se trataba de una broma para que me asustara y después burlarse de mí, así que no les hice mucho caso. Ellos llegaron donde me encontraba con Hannah. Nos dijeron que lo mejor era regresarnos en el auto. Mi amiga les habló, les dijo que se tranquilizaran. No había motivo para ponerse así. Les empecé a creer cuando vi que Noah casi estaba llorando. Nos dijo que lo viéramos. Él se dio cuenta de que no le creíamos nada, así que dio unos pasos hacia el interior y lanzó la luz de la lámpara. En un principio no pude ver de qué se trataba. Estaba tan oscuro. Ni Hannah ni yo logramos ver nada, pero él insistió. Entró a la habitación, su voz estaba entrecortada. Se le notaba que estaba realmente asustado. Al fondo de esa habitación había 4 jóvenes más. En el momento en que iluminó esa parte del hospital, no podía creer lo que estaba viendo. Les dije que eso no era posible. Nuestra mente nos estaba engañando. Eso no podía ser verdad. Casi gritando, Paul también alumbró con su lámpara. Fue cuando no tuve duda de lo que estaba viendo. Al fondo de ese lugar había 4 muchachos que nos miraban atentos. Eran 3 hombres y una chica. Estaban igual a nosotros. Parecía que éramos nosotros 4, solo vestidos de forma distinta. No pude más. Le dije a mis amigos que nos saliéramos inmediatamente de ahí. Los 4 corrimos lo más rápido que pudimos. En cuanto nos subimos al auto, volteé hacia atrás. Pude ver a los 4 jóvenes que salían corriendo del hospital abandonado. Ellos iban tras de nosotros. Le dije a Paul que acelerara el auto, porque esos chicos nos iban a alcanzar. Paul manejó con más velocidad. A lo lejos vimos cómo se quedaron parados los 4 muchachos. No podía dar crédito a lo que estaba viendo. En ese momento nadie dijo nada. Lo que nos urgía era alejarnos lo más pronto posible. Lo peor sucedió cuando Hannah gritó muy asustada, que esas personas venían corriendo detrás de nosotros. Alcanzamos a distinguir que ellos corrían con una velocidad poco común. Ningún ser humano corría a tanta velocidad. Les dije que si seguían corriendo así de rápido, esos monstruos nos iban a alcanzar. Por más que Paul intentaba ir más rápido, cada vez veía a las 4 personas más cerca. Además, Paul conducía erráticamente. Tenía miedo de que en cualquier momento él chocara, y entonces
Ya no podríamos escaparnos de esos 4 seres que nos perseguían a gran velocidad. Noah también se dio cuenta de lo que pasaba. Le dijo que se parara y que él conduciría, pero era tanto el miedo de Paul que no quiso detenerse ni un segundo. Realmente no supe cómo logramos salir ilesos en esa ocasión. Cuando entramos a la ciudad, nos fuimos a tomar una cerveza. Les dije que si querían nos podíamos ir a mi habitación, solo que la compartía con otro muchacho, pero en la sala común nos podíamos quedar hasta muy tarde. Ellos me dijeron que sí irían a mi casa, pero después del bar queríamos bajarnos el susto con un poco de alcohol. Luego que nos fuimos tranquilizando, les pregunté qué fue lo que vimos. Era la primera vez que me sucedía algo semejante. Mis amigos me miraron extrañados. Me preguntaron si no sabía la leyenda del doppelganger. Les respondí que no tenía la menor idea de qué era eso. Noah fue el primero que empezó a explicarme. Me dijo que era una antigua leyenda alemana, en la que el doppelganger era el doble de alguien. Era un otro igual a la persona, pero un otro malvado. Añadió que el origen de esta palabra venía de doppel, que significa doble, y ganger era caminante, algo así como el que caminaba a tu lado. Paul intervino diciendo que todos teníamos nuestro doble, otra persona idéntica a nosotros mismos, pero que tiene conductas malvadas, era como un gemelo malvado. Sin que terminaran de decirme, les pregunté si de verdad era cierto lo que me decían, o se estaban burlando de mí. Hannah intervino, me tomó de la mano y me dijo que no mentirían en algo tan delicado. Era una leyenda urbana que habían escuchado desde que eran pequeños, pero era la primera vez que se encontraban con su doble, por eso se habían asustado tanto. Les dije que lo importante era que no nos pasó nada. Lo mejor sería ya no ir a lugares olvidados, para ya no volvernos a encontrar con ellos. Hannah me dijo que eso no era todo. Tenía temor de que sus dobles nos hayan seguido, según la leyenda. Después que los doppelgangers se encuentran a su igual, la persona puede enfermar de gravedad e incluso morir. Cuando me dijo eso, me pareció que era una fantasía, y que además ella se la creyera. Sin embargo, recordé que realmente los habíamos visto. Ya no quise pensar en ellos, porque tan solo de recordarlos de nuevo me daba miedo. Le dije a Hannah que para tranquilizarnos era mejor no hablar de los dobles. Ella estuvo de acuerdo, también Paul y Noah estaban preocupados. Ya no quisieron quedarse por más tiempo, prefirieron irse a sus casas. Los días siguientes solamente vi a mis compañeros en la universidad. Ya no volvimos a salir ni a hacer cosas extrañas. Así pasaron 2 semanas, hasta que un día Noah llegó tarde a la clase. Se le veía extraño. Él se sentó cerca de conmigo, se le veía distraído, volteaba para todas partes. Enseguida se levantó y se salió. Más tarde regresó muy tranquilo, completamente distinto. Después que terminó la clase, me acerqué para saber si estaba bien. Me respondió que mejor que nunca. De repente se puso eufórico y comenzó a caminar por todo el salón. Hannah lo vio y de inmediato lo abordó. Le preguntó qué le había sucedido, pero él la ignoraba. Ella se enfadó y se salió del salón. A partir de ese día, Noah se comportó de una forma dispersa y distante. Ya no quiso estar con nosotros. Comenzó a reunirse con otros compañeros y a faltar a clase. Lo veíamos muy poco, y a la distancia, nuestro grupo de amigos fue desapareciendo. Cada quien comenzó a tomar un rumbo distinto. La mayor parte del tiempo me quedaba en la casa que rentaba. Fue bueno porque me pude concentrar más en mis estudios. Además ya me quedaba muy poco dinero. Sabía que si le pedía a mi abuela o a mi mamá me mandarían el dinero necesario. Pero no quise hacerlo, como solo había agendado 3 materias, tenía tiempo libre. Me dediqué a buscar trabajo. Lo conseguí en un establecimiento que vendía frutas. En una ocasión estaba acomodando las manzanas y duraznos, cuando vi a Noah que iba por la calle. Ni siquiera se imaginó que lo estaba viendo desde el interior del local. A través del aparador de cristal lo vi que se paraba enfrente de una tienda que vendía cosméticos. Me llamó la atención que ese lugar tenía un espejo grande. Al momento en que Noah se paró, no vi su imagen reflejada en el espejo. Dejé las cosas que estaba haciendo para fijar más mi atención. Era real. Él no se veía en el espejo. Me quedé observando por unos segundos. De pronto, como si se hubiese dado cuenta de que lo estaba viendo,
Volteó y se me quedó viendo. Se sonrió de una manera tan extraña que me pareció perturbadora. Enseguida me metí y me fui al baño del negocio. Me quedé durante un rato esperando que no entrara, pero sí lo hizo. Comenzó a llamarme por mi nombre. Francisco, sé que estás ahí. Ni siquiera hice el intento de responder. Me quedé callado. Creo que estaba a punto de abrir la puerta, cuando mi patrón, el dueño de la tienda, se dejó ir tras de él. Le dijo que el baño no era para los clientes, sino para el personal que trabajaba con él. Si quería usarlo, tenía que solicitarlo, no entrar de esa manera como lo hizo. Noah se enojó tanto que aventó a Edwin, mi patrón, provocó que se golpeara en la cabeza. Él ni siquiera se quedó a ver qué sucedía. Salí de inmediato para auxiliarlo. Se encontraba bien, solo sangraba de la herida que se había hecho. De cualquier manera le hablé a su hija para que viniera por él y lo llevara a revisión con el médico. Antes de marcharse, me preguntó quién era ese joven. No le respondí. Ese día uno de sus hijos de Edwin fueron a realizar el trabajo de cajero en el local. Me encontraba disperso y sorprendido. Aún no entendía qué le había sucedido a Noah y cómo se atrevió a lastimar a Edwin. Después que salí del trabajo, ya era de noche. Le mandé un mensaje a Hannah para decirle lo que había visto con Noah. Ella me respondió de inmediato. Me dijo que ella también lo había visto, pero él no era el verdadero Noah. Tenía miedo que nuestro amigo ya estuviera muerto y que su gemelo malvado ya lo hubiese suplantado. Le pregunté cómo era posible que eso sucediera. Ella me dijo que desde aquel día que vimos a nuestros gemelos, ella tenía mucho miedo de que se le apareciera su doble, porque si eso sucedía, lo más seguro era que ella también moriría. Le dije que todo era producto de un conjunto de creencias de Alemania, pero que en mi país la leyenda del doble no existía, por lo tanto, a nadie se le aparecía otra persona igual a ella. Sin embargo, Hannah opinaba distinto. Me dijo que en su familia ya había pasado con su tío, se fue a estudiar a otro país, y cuando regresó ya nunca volvió a ser el mismo. En ese momento me acordé de lo sucedido con nuestro amigo. Le dije que el reflejo de Noah no lo vi en el espejo. Ella me dijo que no había duda, él no era Noah. El verdadero quizás estaba muerto o enfermo, porque cuando el doppelganger se aparecía, era porque ya destruyó a su gemelo o estaba a punto de hacerlo. Le pregunté qué nos podía hacer si el doble de Noah estaba cerca de nosotros. Ella me respondió que nada, solo podía lastimar o matar a su doble. A nosotros solo buscaba asustarnos. Esa noche tratamos de hablar con Paul, pero él no respondió nuestros mensajes. Creo que estaba más asustado que nosotros, o quizás su gemelo también lo había encontrado. Le pregunté a Hannah cómo podíamos quitarnos esa maldición. Ella me dijo que no había manera, al menos no lo sabía. Si acaso una posible solución sería cambiar de residencia para que no nos pudiera encontrar. Nos quedamos hasta tarde tratando de entender cómo era posible que nos estuviese sucediendo algo así. Acompañé a Hannah a su casa, me regresé en bicicleta. Antes de llegar a la casa, vi a alguien parado afuera. Pensé que podría ser Noah, pero no era él, sino Paul. Él estaba muy asustado. Me dijo que ya lo había encontrado su gemelo malvado y lo quería matar, que todo era cuestión de tiempo para que apareciera el mío. Lo invité a pasar para que me contara los detalles y se tranquilizara un poco, pero no lo quiso hacer. Se marchó diciendo muchas incoherencias. A los pocos días, Edwin regresó de nuevo al negocio. En cuanto tuvo una oportunidad, se acercó a platicar conmigo. Me dijo que tuviese cuidado, porque así como vi que ese joven le hizo daño a él, también podía hacérmelo a mí también. Le pregunté qué podía hacer respecto al doble, porque si aparecía el mío, no sabría qué hacer. Le comenté a Edwin lo que estaba pasando, con el miedo de que me llamara loco, pero todo lo contrario. Edwin me dijo que tratara de evitar, en medida de lo posible, de encontrarme con él, y que tuviera en cuenta que él estaba vivo por mí. Él solamente era una copia mía, así que yo podía decidir lo que quisiera hacer con mi doble, incluso matarlo. Las palabras que Edwin me dijo me parecieron muy fuertes, sobre todo porque comenzaba a dudar de mi cordura. Él me dijo que el doble era el otro, y que yo era el original, aunque en esos momentos ya no sabía quién era quién. Quizás yo era el clon.
y el otro era el real. A partir de ese día salía lo menos posible, solo lo necesario para ir a la escuela y al trabajo. Comencé a evitar todo tipo de interacciones sociales para evitar encontrarme con mi doppelganger. Ya no faltaba mucho tiempo para que terminara el semestre. Estaba a poco menos de un mes para poder regresar a México. Durante esos días no me pasó nada extraordinario, quizás porque estaba alerta a todo lo que sucedía a mi alrededor, o quizás porque mi doble había decidido no buscarme. A finales de agosto me regresé a México. Mientras estaba en el aeropuerto esperando el llamado para abordar el avión, volteaba hacia todos lados. Tenía temor de que al final ese gemelo se me apareciera. Por suerte no sucedió así. El viaje de regreso lo tuve sin ningún contratiempo. Desde el momento en que pisé tierra en la Ciudad de México, sentí que respiraba tranquilamente. Aún me faltaba transbordar hacia Guadalajara, pero lo importante era que ya me sentía seguro. Llegué a casa de mi abuela un sábado por la mañana. Ella y mi madre me hicieron una sencilla recepción para darme la bienvenida. Las clases en la universidad ya habían comenzado desde 15 días antes. El lunes fui al centro universitario para dar de alta mis materias. En el trayecto hacia la escuela tomé el tren ligero. Al momento en que comenzó a avanzar, vi en el andén a un joven igual a mí. Me miraba fijamente, al mismo tiempo que sonreía extrañamente. Incluso me dijo adiós con su mano. No podía creer lo que acababa de ver. Me quedé helado tan solo de pensar que se trataba de mi doble. Todo el tiempo que estuve en el centro universitario estuve disperso. No podía mantenerme concentrado. Solamente pensaba en el otro. Me quedé más tarde en la escuela para recuperar con alguno de mis compañeros los apuntes de los 15 días que no asistí a clases, y le hablé por teléfono a mi abuela para decirle que llegaría un poco más tarde. Ella me respondió que no bromeara con eso, si ya había llegado desde hacía buen rato. Salí de la escuela lo más pronto que pude. Cuando llegué a la casa, él ya no estaba. No sé realmente qué pasó, porque no volvió a aparecer por la casa. Mi abuela me preguntaba qué me sucedía porque me veía distraído, pero no le quise decir nada. Quizás ni siquiera lo entendería. No supe si fue una alucinación de mi abuela al decirme que ya estaba en la casa, porque ella ya comenzaba a olvidar las cosas, la senilidad la estaba alcanzando, o si realmente mi doble estuvo ahí, porque no volvía a encontrarlo. No sé si todo fue una mala jugada de mi mente o que realmente él me había perseguido. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.